Muchas gracias por su presencia, por estar aquí todos reunidos en torno al conocimiento y la literatura, y porque lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso, celebrar lo que implican esos puentes de contacto entre diversas culturas. Cuando se habla de puentes, muchas veces pensamos específicamente de qué se trata, y en un discurso que expresó el escritor Amos Oz cuando recibió el premio Príncipe de Asturias en el año 2007, creo que dibujó perfectamente lo que quiere decir puente y contacto entre culturas, y la oportunidad que siempre ha representado en este marco la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Dice Amos Oz: si adquieres un boleto y viajas a otro país, es posible que veas las montañas, los palacios y las plazas, los museos, los paisajes y los enclaves históricos. Si te sonríe la fortuna, quizás tengas la oportunidad de conversar con algunos habitantes del lugar. Luego volverás a casa cargado con un montón de fotografías y de postales. Pero si lees una novela, adquieres una entrada a los pasadizos más secretos de otro país y de otro pueblo. La lectura de una novela es una invitación a visitar las casas de otras personas y a conocer sus estancias más íntimas. Cuando lees una novela de otro país, se te invita a pasar a la habitación de otras personas, al cuarto de los niños, al despacho e incluso al dormitorio. Se te invita a entrar en sus penas secretas, en sus alegrías familiares, en sus sueños. Por eso, creo en la literatura como puente entre los pueblos. Creo que la curiosidad tiene de hecho una dimensión moral. Creo que la capacidad de imaginar al prójimo es un modo de inmunizarse contra el fanatismo. Y justamente esa curiosidad sin prejuicios nos impulsa, como planteó la embajadora de Israel, a conocer los sueños y secretos de otras culturas que a final de cuentas resultan ser las pesadillas y sueños que vivimos en todos lados. Esto me quedó claro hace muchos años cuando leí la noticia de que Juan Rulfo había sido traducido al chino. Y lo que más me llamó la atención es cuáles fueron los comentarios que empezaron a dar los chinos respecto a Rulfo. Y decían: pero es que es claro, Rulfo es chino. Y eso es lo que pasa realmente con la literatura. Nos invita a conocer esa zona de la otra cultura que vive también en la nuestra. Y es que en la literatura entroncamos con nuestras zonas más profundas y secretas que resultan ser universales. Ahora que celebramos los 50 años de la edición de la novela Rayuela, recuerdo que Julio Cortázar hablaba de esa región nombrándola como el kibutz del deseo. Ese espacio en donde vivimos la comunidad, la comunión, el kibutz de la inteligencia, la imaginación y la belleza. Y eso es lo que se busca siempre en la FIL de Guadalajara. Y en esta ocasión vamos a conocer algunos de los grandes exponentes de la literatura israelí, que justamente destacan por la maestría de sus relatos, por los secretos que revelan sobre la condición humana y por la visión plural, crítica, compleja, sutil que tienen de su sociedad. Solamente unas pinceladas que nos retratan estos escritores. Por ejemplo, Aleph Bet Yoshua señaló lo siguiente sobre cómo entiende su tarea y por qué se da precisamente esta revelación de los datos más profundos de lo que representa una cultura. Dice: como escritor,
Mi deber ético es desgarrar la envoltura plástica de color negro para abrir mi corazón hacia la muerte, el amor y la compasión. Por su parte, Aaron Appelfeld, al hablar de su búsqueda, nos dice que el escritor en la civilización occidental no ha podido a veces rescatar la voz de su tribu, no se ha vuelto la voz de su tribu, y eso representa una mirada muy estrecha. Otro de los grandes escritores israelíes que va a estar presente en la FIL, Meir Shalev, se interna en los relatos bíblicos con una mirada contemporánea no religiosa para revelarnos, por ejemplo, la única vez que aparece una carcajada en la Biblia y con ello también el sentido del humor. Por otra parte, un viejo joven conocido llega de nuevo a la FIL, estamos hablando de Eldad Keren, quien nos ha dejado pruebas ya de una literatura en la que coexisten al mismo tiempo la ironía y la sonrisa interna. Para cerrar esta visión a vuelo de pájaro, quiero mencionar que hace un año en Jerusalén conversé con el novelista David Grossman y justamente hablamos de la aparición del kibutz del deseo en los personajes de su novela La vida entera. Se rió con la expresión de Cortázar, él la tenía claramente identificada en su memoria, y me dijo, y con esto quiero resumir de verdad de qué se trata esta poderosa literatura, dijo: siempre me sorprende la inmediatez de la apertura y cómo la gente quiere ser vista y comprendida por los demás, cómo necesita que su historia sea acogida de la manera correcta. Si confían en uno, si piensan que uno no traicionará su historia, se la entregarán con gran generosidad e incluso con urgencia. Nos vemos a nosotros mismos y pensamos que somos gente más o menos estable. Pero si ponemos un sismógrafo que pudiera detectar los matices y las vibraciones de nuestras sensaciones y sentimientos y pasiones y arrepentimientos y miedos, cada una de nuestras horas es un océano y estoy sediento de documentarlo y de entenderlo. Con esa curiosidad será un gozo crear los puentes que solo puede crear el arte y la literatura y encontrarnos con los grandes escritores israelíes en el kibutz del deseo que representa en nuestro imaginario colectivo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Sí, realmente mi papel es el que siempre he tenido en función de lo que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Encontrarme con el conocimiento, con la literatura, con el arte, con las expresiones que nos gusta compartir. Pienso que cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de los invitados a una feria del libro, estamos hablando de acercarnos a otros mundos. Y creo que cuando descubrimos mundos que son muy interesantes, ¿a quién de nosotros no le ha pasado que va a ver una película hasta 2 veces, nada más por compartirla con la persona que más quiere uno? Y en este caso tengo también el conocimiento de algunos de los grandes escritores israelíes, he leído mucho sus novelas y me apasiona el que podamos compartir, como hemos compartido durante ya varios años en las tareas de difusión de conocimiento y ciencia, el contacto con personajes como David Grossman, por ejemplo, que como gran maestro del lenguaje nos ayuda precisamente a entender ciertas zonas que a veces no podemos ver porque empezamos a utilizar lenguajes que nos amortiguan nuestro contacto con la realidad. Y voy a poner un ejemplo para ver precisamente la grandeza y delicadeza de estas miradas a las que todos nos debemos de acercar. Dice David Grossman que cuando su hijo nació y como todo padre estaba a la expectativa de ese momento, a los 7, 8 meses, en algunos casos al año, en donde el niño va a decir la primera palabra. Y cuando dices la primera palabra, por supuesto descansas porque dices es un niño normal, como todos los otros niños. Y la primera palabra que dijo el hijo de David Grossman fue luz. Y Grossman quedó profundamente emocionado de que su hijo ya podía pronunciar una palabra. Y al mismo tiempo
se entristeció, porque se dio cuenta que todas las luces del mundo habían quedado reducidas nada más a una sola palabra, y que entonces la luz que se refleja en un vaso, la luz que cae por el techo de este espacio, la luz que se refleja en el micrófono, esas luces particulares dejaron de tener nombres específicos, y la tarea del escritor es volver con delicadeza a abrirnos nuevamente un mundo al que se ha cerrado nuestra percepción, y sobre todo en términos críticos, un mundo en el que se cierra nuestra percepción con el lenguaje que a veces trata de ocultar lo que realmente vivimos, y cómo las historias que estamos viviendo a veces no son contadas. Y entonces, cuando se está hablando de revelar secretos de la condición humana, precisamente es eso, las historias no contadas. Y dice Grossman que las mejores novelas son las que resuenan más profundamente con el corazón del lector, porque habían sido historias que no estaban contadas. Encontrarnos con escritores de este tamaño, de esta creatividad, de esta sutileza, creo que va a ser un gran gozo, y por supuesto ahí voy a estar en Guadalajara para gozar y celebrar el conocimiento. Realmente, como ocurre en el mundo del arte, los temas son dictados por las obsesiones que tienen los diferentes escritores, y entonces vamos a ver una multiplicidad de temas, pero si me permites, yo sí he encontrado algunos rasgos comunes en la literatura israelí, y esto tiene que ver con ir más allá de las apariencias. Por ejemplo, Amos Oz decía que lo único que la novela puede contar hoy en día es el lado invisible de lo visible, que el cine está para contar otras cosas, que otro tipo de artes y expresiones narran el mundo de maneras distintas, pero entrar al paisaje interior del ser humano es algo que solo puede revelar la novela. Esa desviación ligera y milimétrica entre lo que desea un personaje y lo que realmente ocurre, y ahí está la tragedia, y ahí está el drama de una vida. Hay un gran poeta israelí que se llama Natan Zah, que decía que la literatura y la poesía no es más que el canto de los pueblos. Y fíjense cómo lo definía: es el canto de los pueblos, de lo que la gente piensa, de lo que la gente desea y de lo que piensa que desea. Y en esta última expresión, lo que piensa que desea, está realmente el meollo del drama de la condición humana. Y me parece que todos ellos justamente están explorando estas zonas. Y por supuesto tiene una caja de resonancia con la realidad y con su entorno. Son personajes que son muy críticos con lo que está pasando en su propia cultura, pero lo que me parece importante también es que son personajes que no quieren que la realidad exterior secuestre la interioridad, y la literatura la plantean precisamente como un reducto para combatir los lenguajes superficiales, y además lo hacen con gracia, con inteligencia, con grandes narraciones. Y quiero decirles también que aparece muy frecuentemente el sentido del humor. Cuando les estaba hablando, por ejemplo, de la primera aparición de una carcajada en la Biblia, esto tiene que ver, que plantea Meir Shalev en una visión contemporánea de los relatos bíblicos. Él plantea que esto aparece cuando Dios le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, a una edad que supuestamente ya no se puede tener hijos, y entonces esa es la única vez en que aparece una carcajada en la Biblia. Los dos se ríen al unísono, y por eso considera que es una carcajada común. Entonces, bueno, encontramos esa sutileza, esa forma de estar penetrando mundos que nos van revelando secretos en donde en un principio pensamos que estamos dentro de zonas que son secretos comunes, y luego nos damos cuenta de que si seguimos esta arqueología literaria de nuestras emociones, encontramos que luego esos sentimientos divergen, y luego volvemos a encontrar que nuevamente se unifican, hasta que descubrimos que el secreto de la literatura tiene que ver con la soledad acompañada.